Tengo el gusto de presentar la primera ponencia magistral del 8º Coloquio Leonardo Manrique y la lingüística y sus relaciones con las diversas áreas de la antropología y la historia. Y es un gusto de presentar a la doctora María Elisa Velázquez Gutiérrez. Ella es coordinadora nacional de antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es presidenta del Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura, UNESCO. Es licenciada en Sociología por la UAM, con estudios de posgrado en Historia de México en la UNAM y doctorado en Antropología en la ENA. Es investigadora de tiempo completo del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde 1994 hasta la fecha y responsable del Programa Nacional de Investigación Afrodescendientes y Diversidad Cultural en México en este mismo instituto. Profesora sobre el tema Afrodescendientes, Patrimonio y Diversidad Cultural en México en el posgrado de Historia y Etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con una línea de investigación sobre el tema, que ha recibido a partir de 2017 la distinción junto con el CIESAS como Cátedra UNESCO. Ella ha sido vicepresidenta del Comité Científico del Proyecto Internacional La Ruta del Esclavo, Resistencia, Libertad y Patrimonio de la UNESCO desde 2015 y presidenta del mismo comité desde 2009 hasta 2015. O sea, es un currículum muy impresionante y ese es nada más el resumen. Vicepresidente también del Fondo Internacional de Promoción de la Cultura de la UNESCO desde 2012, integrante desde 1998 hasta la fecha del Sistema Nacional de Investigadores en México. También integrante del Consejo Consultivo del Consejo Nacional de Población de México desde 2015. Ha colaborado en proyectos nacionales e internacionales y publicado varios libros y artículos, entre los que destacan Mujeres de origen africano en la cultura novohispana, siglos XVII y XVIII, editado por el INA y la UNAM en 2006. Juan Correa, mulato libre, maestro de pintor de Conaculta, 1998. Retratos de afrodescendientes en Guanajuato, publicado por el Centro de Cultura del Estado de Guanajuato, y junto con Gabriela Iturralde, Afrodescendientes en México, una historia de silencio y discriminación, que acabo de leer y me encantó, con 2 ediciones a cargo del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Recientemente, la coordinación, junto con Carolina González, del libro Mujeres Africanas y Afrodescendientes, Experiencias de Esclavitud y Libertad en América Latina y África, que fue publicado por el INA en 2016. Ha sido asesora y consultora de instituciones nacionales y extranjeras como la Universidad de Harvard, la Comisión Nacional de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ha participado desde hace varios años con las comunidades afrodescendientes en la elaboración de proyectos conjuntos. Entre otras distinciones, en 2002 recibió una mención honorífica del Premio INA por su tesis de doctorado sobre el tema de las africanas y afrodescendientes en la Ciudad de México. Y en 2011, la medalla Gonzalo Aguirre Beltrán del Gobierno de Veracruz por su trayectoria académica y su contribución en la promoción de la historia y el patrimonio de los africanos y afrodescendientes en México. Le damos la bienvenida a la doctora Elisa Velázquez Gutiérrez.
Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación a Marta. Como decía una colega, no es tanto que sea impresionante el currículum por los méritos, sino ya por la edad, ya es largo también por eso. Las frases de una canción infantil colectiva, que por lo menos en mi infancia todavía se cantaba y jugaba en México, dice así: acitrón de un fandango, sango sango, sabaré, sabaré de barandela con su triqui triqui tra. El doctor Rolando Pérez, un destacado etnomusicólogo y lingüista del patrimonio afrodescendiente, en una entrevista me explicó y descifró los significados de las palabras de este estribillo que contiene vocablos en kikongo y kimbundú, lenguas bantúes, y que puede descifrarse de la siguiente manera. Sango parece tener sus raíces en el vocablo sangu, que en kimbundú y kikongo significa alegremente. Sabaré posiblemente provenga de las palabras seba, sebela o sebelela en kikongo, o de seba y sebar en kimbundú, que se traduciría como reírse de. Finalmente, la palabra barandela quizá tenga sus orígenes en la palabra alanda, alandila o gualandila, que en kikongo quiere decir seguir, y que de acuerdo con Rolando Pérez, con el tiempo pudo convertirse al castellano en barandela. Así, la canción parece referirse a un juego alegre en el que se debe seguir un ritmo. El estribillo del juego de acitrón podría entonces traducirse más o menos así: acitrón de un fandango, es decir, de una fiesta, que se juega alegremente con risa y júbilo, y que se tiene que seguir un ritmo, el de triqui triqui tra. Es posible que esta canción infantil llegara a México de España o más tarde de Cuba, pero también pudo arribar con la migración forzada de miles de personas de Angola y Congo que hablaban lenguas bantúes, en especial kikongo y kimbundú, a la entonces Nueva España, desde finales del siglo XVI. También es posible que este juego infantil formara parte de las canciones y expresiones de las mujeres de origen africano, no solo durante la crianza de sus hijos, sino como nodrizas encargadas de amamantar y cuidar a los niños españoles, criollos y mestizos, como lo atestiguan los documentos novohispanos. Es bien sabido que a las conocidas como negras y mulatas de la época, tanto esclavizadas como libres, fueron muchas veces nodrizas, y algunas de ellas incluso obtuvieron su libertad y bienes por el reconocimiento al cariño y la crianza de estos niños que, siendo adultos, quisieron recompensarlas. En muchos documentos de la época colonial se pueden identificar vocablos, canciones, frases y un sinnúmero importante de testimonios sobre la presencia y participación de los más de 250,000 esclavizados que arribaron de manera forzada a lo largo del periodo colonial desde diversas regiones de África. Esta cifra, sin considerar aquellas que llegaron por contrabando, número difícil de estimar, dan cuenta de la importancia de estas poblaciones en nuestro país. Asimismo, actualmente pueden identificarse toponimias y hasta restos de una posible lengua entre los mascogos de Coahuila que demuestran la importancia de las poblaciones afrodescendientes en el pasado y presente de México. Agradezco muchísimo la invitación que me han hecho mis colegas de la Dirección de Lingüística, Marta, Susana, Francisco, para estar hoy en el Congreso, en el coloquio Leonardo Manrique, que tiene ya una larga trayectoria. Debo reconocer que me da mucha pena estar presentando una conferencia entre colegas especialistas de las lenguas. No soy lingüista, aunque me gustaría hacerlo, y respeto y admiro mucho la investigación sobre las lenguas. No obstante, reitero que agradezco mucho la invitación y considero importante hablar del tema, sobre todo con el propósito de animar a las y los investigadores a llevar a cabo más estudios lingüísticos sobre las poblaciones afrodescendientes en México. Para comenzar esta intervención voy a hacer una semblanza histórica muy general sobre la llegada forzada de miles de africanos durante el periodo colonial a México y sus contribuciones económicas, sociales y culturales más representativas. Después, daré algunos ejemplos de la importancia de la población africana y afrodescendiente en algunas referencias lingüísticas y finalmente un recordatorio de algunos de los principales estudios que se han dedicado a este tema.
Y, por supuesto, al final trataré de hablar de algunos de los retos que se tienen en este ámbito y, sobre todo, de la urgencia del registro y el análisis de las palabras, vocablos y testimonios lingüísticos de las poblaciones afrodescendientes en México. México comparte con varias culturas de África un pasado casi desconocido por los mexicanos. A pesar de las muchas investigaciones que se han realizado en las últimas 2 décadas y, por supuesto, del trabajo pionero de Gonzalo Aguirre Beltrán con su libro La población negra en México en 1946, así como de los esfuerzos de divulgación de algunas instituciones, poco todavía se conoce sobre la importancia de las y los africanos en la construcción económica, social y cultural de México. Por ejemplo, no muchos saben que uno de los más importantes pintores barrocos de la Nueva España, Juan Correa, fue un mulato, hijo de Pascuala de Santoyo, muy posible oriunda de África, y un criollo barbero cirujano de la Inquisición, y que entre sus obras podemos admirar el mural del Sagrario Metropolitano de la Catedral de la Ciudad de México, que pintó junto con Cristóbal de Villalpando. Aquí vemos una de las obras de Juan Correa, que pintaba sus obras como mulato libre, maestro de pintor, porque fue maestro de su gremio y vedor de su gremio. Esta es una imagen que analizó mucho la doctora Vargas Lugo, del Instituto de Investigaciones Estéticas, y que reveló que, entre otras cosas, Juan Correa, en este cuadro del Niño Dios y los ángeles músicos, pone justamente detrás del Niño Dios a un mulato, y también en una de las orillas otro mulato tocando el tambor, haciendo un poco referencia a su origen, ¿no? Este es un acercamiento. Tampoco es sabido que José María Morelos y Vicente Guerrero, líderes del movimiento de independencia, fueron mulatos, es decir, afrodescendientes, o que hoy en día siguen estando presentes rasgos físicos y culturales de estas miles de personas en varias regiones de México que arribaron, como decía, de manera forzada durante prácticamente todo el periodo virreinal. En casi todo el territorio mexicano podemos identificar la presencia de población de origen africano en regiones como Guerrero, Oaxaca, Morelos, Michoacán, Guanajuato, Tabasco y Veracruz. Por diversas causas históricas, las comunidades conservan más rasgos físicos y expresiones culturales de origen africano en algunas zonas de México. No obstante, en ciudades tan grandes y diversas como la de México, como Puebla, como Morelia, podríamos distinguir, si miráramos con más atención, rasgos físicos que recuerdan que en el pasado de nuestro país, de nuestra sociedad, miles de hombres y mujeres mandingas, wolofs o bantús formaron parte de nuestra sociedad. Tradicionalmente a los descendientes de africanos se les conoce en México y en países de América Latina o del Caribe como negros, mulatos, prietos o morenos. De esta forma fueron nombrados durante la época colonial, negando con ello su origen, su historia, su diversidad cultural, sus lenguas y su diverso patrimonio. A partir de 2001 y en el marco de la Conferencia Internacional contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas de intolerancia, llevado a cabo en Durban, Sudáfrica, las mismas comunidades de Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Perú, entre otras, decidieron ser nombradas como afrodescendientes como un acto de reivindicación a su pasado africano, que hace referencia no solo a su color de piel y a sus rasgos físicos, sino a su herencia cultural. Es decir, que este término, que a veces se cuestiona mucho de afrodescendientes, es más bien un término político que un término académico y que fue justamente pedido por las mismas comunidades como una reivindicación de su pasado. Con los exploradores y conquistadores de América llegaron los primeros africanos. Por ejemplo, las tropas de Hernán Cortés, según lo atestiguan crónicas e imágenes del periodo, venía uno de ellos. Algunos de los africanos que arribaron con los conquistadores recibieron recompensas con encomiendas o propiedades por su participación en la conquista de los pueblos indígenas. La esclavización de seres humanos se remontaba a muchos años antes. Sin embargo, como es bien sabido, el comercio de africanos y africanas comenzó a tener importancia para Europa en el siglo XV. Pocos años después de la conquista,
Bueno, aquí tenemos justamente el Códice Azcatitlan, donde es representado posiblemente Juan Garrido o Juan Cortés, que venía acompañando a Cortés. Esta es la entrada, como todos ustedes saben, a Tenochtitlan. Y bueno, es muy interesante, justo hace unas 2 semanas estábamos en un examen de doctorado de Rosario Nava, que estudió el impacto los significados del color negro entre las culturas prehispánicas y hablaba del impacto que pudo haber tenido entre los pueblos indígenas ver a un africano negro completamente y por qué, o sea, ella analiza varios códices y otras imágenes. Sobresale, por ejemplo, en este de Azcatitlan, el color del africano, que viene además con una vestimenta, por supuesto, de conquistador y posiblemente era libre, ¿no? Ni siquiera sabemos si era esclavo. Me vas avisando, Marta, porque tú me dices cuánto llevo, No estoy llegando. Pocos años después de la conquista empezaron a llegar de manera forzada miles de hombres y mujeres para trabajar en las nuevas empresas coloniales como la minería, las haciendas agrícolas y ganaderas, los oficios artesanales y el servicio doméstico. La catástrofe demográfica que sufrió la población indígena a partir de la conquista por las epidemias, ante las nuevas enfermedades, los malos tratos y las drásticas transformaciones culturales, así como la prohibición de esclavizar a los indígenas con las leyes nuevas, produjeron o fueron causas que propiciaron y justificaron, entre comillas, la demanda de personas esclavizadas de distintas regiones de África a la entonces Nueva España. Los puertos autorizados para el comercio fueron Veracruz y más tarde Campeche, aunque se sabe que a Acapulco llegaron esclavos y esclavas con la nao de China procedentes de regiones de África Oriental o de Nueva Galicia. Aquí vemos un mapa general de las principales rutas oceánicas del tráfico de personas esclavizadas y ahí es muy claro, ahorita me gustaría que ustedes lo vieran, de las 3 regiones fundamentales de donde llegan africanos a la Nueva España, que es África Occidental, esta región de Senegambia, África Central, Angola, el Congo, y también de África Oriental, ¿no? Es decir y que poco se ha estudiado, además del comercio transatlántico, tuvimos comercio por la zona del Mar Índico. Del puerto de Veracruz eran llevados a la Ciudad de México para ser distribuidos a distintas regiones del centro, norte y sur. Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Puebla, Hidalgo, Monterrey, Sinaloa, Chiapas, Tabasco, Yucatán y prácticamente todos los estados de México, los hoy estados de México, recibieron africanos y africanas durante el periodo virreinal, especialmente entre los años de 1580 y 1650, cuando los reinos de España y Portugal se unieron y el comercio tomó mayor importancia. Aquí podemos ver un mapa de algunos de los principales reinos o imperios o culturas importantes de África. Otro de los muchos o uno de los muchos estereotipos que tenemos sobre África y que comenzaron desde entonces es que era un continente de gente sin conocimientos, de gente sin culturas, sin civilizaciones. Todavía hoy un cineasta hace unos días que produjo una película que se llama La Negrada, dijo que los negros de la costa, los que estaban más adentro de las comunidades, eran más salvajes. Y lo que vemos en estos mapas y cuando estudiamos las culturas de África, observamos que eran culturas con muchísima sabiduría, con muchísimo patrimonio cultural y que, bueno, de algunas de estas regiones llegaron los africanos que fueron esclavizados. Aquí tenemos también un mapa que muestra las 2 principales rutas por las que llegan africanos, como ya decíamos, por supuesto Veracruz, después Campeche, cuando fue autorizado, Acapulco también desde el siglo XVI, falta ahí también una región del Pánuco en el norte,
y cómo eran trasladados, la mayoría de ellos a la Ciudad de México, para ser después distribuidos a todos estos puntos de los que tenemos ahorita estudios, ¿no? Todas estas referencias son de lugares donde sabemos que hubo africanos y después afrodescendientes. Otras migraciones de africanos, pero sobre todo de afrodescendientes, se sucedieron en el siglo XIX. Algunos llegaron a México de Estados Unidos, huyendo de la esclavitud, como veremos más adelante, y otros de Centroamérica, buscando mejores condiciones de vida. Por ejemplo, además de los africanos que llegaron a Veracruz a lo largo del periodo colonial, al puerto arribaron en el siglo XIX trabajadores de origen africano llevados por las compañías inglesas y francesas dedicadas a la construcción, y en el siglo XX trabajadores afrodescendientes de las compañías petroleras estadounidenses. Entonces, bueno, también por esto se explica que Veracruz tenga un contacto tan estrecho con todo lo que es el Caribe, ¿no? Hay una frase muy conocida que dice: Veracruz también es el Caribe. Las personas esclavizadas oriundas de varias regiones de África, como decía, un continente diverso y rico en expresiones culturales, como la orfebrería, los textiles y las lenguas, desempeñaron distintas actividades en la Nueva España. Muchas de ellas realizaron tareas en las haciendas agrícolas, especialmente en las cañeras de zonas como Veracruz y Morelos. Otras trabajaron en las minas y en la ganadería. Es importante recordar que los pueblos indígenas no conocían el ganado y los africanos tenían experiencia en la domesticación de estos animales. Por lo tanto, en México fueron solicitados como vaqueros o capataces, así como para la arriería. Muchos de ellos fueron arrieros, el mismo Vicente Guerrero y José María Morelos fueron arrieros, y para el transporte de mercancías, así como para las milicias. Con el tiempo, varias personas de origen africano lograron obtener su libertad y con ello mejores condiciones de vida. La libertad se obtenía por varias vías. Podía ser dada por los amos a través de testamentos o por cartas de libertad, y también las personas esclavizadas podían comprar su libertad en caso de haber tenido la posibilidad de haber reunido dinero por trabajos extras o apoyos de familiares y amigos. Es importante destacar que en la Nueva España los matrimonios entre distintos grupos no fueron prohibidos por la Iglesia y que muchas uniones se realizaron fuera del matrimonio, lo que también propició el intercambio y la convivencia. Para el siglo XVIII, México contaba con una población afrodescendiente significativa en todo el territorio. Algunas de ellas habían logrado tener ciertos recursos económicos a través de las milicias, el comercio, los oficios, como Juan Correa, que era para finales del siglo XVII un muy reconocido pintor. El comercio o los oficios, y otras seguían sufriendo, por supuesto, pobreza y marginación, como otros muchos grupos, especialmente los indígenas. El intercambio entre indígenas de culturas nahuas, otomís o mayas, con españoles, andaluces o madrileños, y africanos wolofs, mandingos o de grupos bantús, se tradujo en una cultura novohispana con influencias y aportes de diversos orígenes. El intercambio no solo fue cultural, las relaciones entre distintos grupos fue una característica cotidiana a lo largo de la historia de México. A partir de la independencia, las diferencias por el color de piel o el estatus social y económico fueron prohibidas, y a lo largo del siglo XIX se promovieron las ideas de la nación mestiza, entre comillas, que solo consideraba al mexicano como resultado de la unión entre indígenas y españoles. Además, las ideas racistas, presentes de manera más evidente desde mediados del siglo XVIII, con estos antropólogos de la época de Linneo, que explicaban pseudocientíficamente la existencia de razas superiores e inferiores para justificar el sometimiento de unos seres humanos sobre otros, promovieron discriminación y negación de la presencia y participación africana en México. A partir de mediados del siglo XVIII y a lo largo del XIX, la historia e importancia de las y los africanos y sus descendientes en México fue silenciándose cada vez más. No obstante, como decía desde el principio, esta población siguió formando parte de la sociedad mexicana, contribuyendo en los procesos de su formación social, económica y cultural. Hoy en día existen comunidades y personas afrodescendientes en muchas áreas de México. En Coahuila se encuentran los Mascogos, un grupo que arribó en el siglo XIX al norte de México, proveniente de Estados Unidos, del que voy a hablar
con más énfasis un poquito después, y por supuesto en Veracruz, en Michoacán, en Morelos, en Guanajuato, en Tabasco, Puebla y la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca. Voy a empezar con haciendo algunas reflexiones sobre el estado de la cuestión, sobre las investigaciones lingüísticas de poblaciones afrodescendientes en México. Desde por lo menos los años de 1990, pero quizá desde los 80, comenzaron a llevarse a cabo algunos estudios importantes sobre la posible influencia de las lenguas africanas en México. Recuerdo, por ejemplo, a Glenn Swaddison, que realizó una investigación como tesis doctoral en la UNAM muy interesante sobre los villancicos en la península ibérica y en la Nueva España, analizando la forma en que se presentaban a los africanos y africanas, pero también reflexionando sobre los estereotipos que desde entonces comenzaron a desarrollarse en torno a estas poblaciones. Entre muchos villancicos, y solo como ejemplo, presento en esta plática uno de Sor Juana Inés de la Cruz, de 1681, que dice así: a la voz del sacristán, en la iglesia se colaron 2 princesas de Guinea de bultos azabachados. Y mirando tanta fiesta, por ayudarla cantando, soltaron los cestos, dieron albricias a los muchachos. Es interesante hacer notar que la mirada de la monja Jerónima suele ser positiva al referirse a las personas de origen africano, aunque repite, al decir de especialistas, formas hispánicas ya conocidas y desarrolladas en épocas anteriores. Elogia y muchas veces reivindica el color y la situación de las y los esclavizados, como en este villancico, en la que aparecen como princesas de Guinea, las negras y las mulatas, de bultos, es decir, de rostros azabachados. Rolando Pérez es quizá uno de los pioneros en los estudios sobre música y lingüística de origen africano en México. Además de un libro clásico sobre la música de origen africano en Veracruz, ha escrito algunos artículos sobre el tema de las lenguas. Pérez destaca la importancia de la presencia bantú en los bailes y fandangos de la época, como lo hicieron anteriormente, por supuesto, Gonzalo Aguirre Beltrán y otros muchos investigadores, pero entre ellos Nicolás Numbé, historiador gabonés, quien escribió un libro titulado justamente La colonización bantú de la Nueva España. Nicolás Numbé muestra, a partir de documentos de primera mano, la importancia del comercio de personas desde Angola y del Congo a la Nueva España durante el siglo XVII. Esto de la llegada y de la importancia de los grupos bantú en la Nueva España se atestigua en muchos hechos, pero por ejemplo, quisiera decirles que justo Jonathan Israel y otros historiadores sostienen que la rebelión de negros y negras de 1611, por ejemplo, en la Ciudad de México, se descubrió porque un portugués escuchó a 2 africanos hablando en lengua kikongo o kimbundú sobre la supuesta insurrección. Una de las aportaciones más notorias de Rolando Pérez es un artículo que escribió en 1996 en donde dio a conocer una serie de argumentos sobre la procedencia de la palabra chingar. Según Pérez, la palabra chingar es un africanismo bantú traído por los esclavizados de Angola que tuvo en su origen diversas acepciones, entre otras 2 directamente vinculadas con las lenguas kimbundú, kusinga y musinga, que significan injuriar o descomponer. El lingüista sostiene en este artículo, entre otras muchas cosas que no les puedo repetir porque son argumentos lingüísticos complicados para mí, que también el nombre de yanga, cimarrón del siglo XVII, de la zona de Córdoba, Veracruz, que desde 1570 acechaba y formó un movimiento de esclavizados huidos y que finalmente lograron en 1630 obtener la libertad, y ahí se fundó el pueblo de San Lorenzo de los Negros, que hoy se llama Yanga. Dice que Yanga proviene también de ñanga, que en kimbundú significa cazador o acechador y que tiene su origen en el verbo cuñanga, cazar o acechar. También este investigador, Rolando Pérez, ha realizado estudios sobre palabras de la región de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, como chimeco, chirundo, tichinda, entre otros muchos.
señalando su origen en las lenguas quimbundú y kikongo. Una de las conclusiones de Rolando Pérez es que prevalecen en los estudios lingüísticos y en los etimológicos el desdén y la subestimación de los aportes culturales y específicamente lingüísticos de las poblaciones africanas en la península ibérica y en América Latina. Otro investigador que ha realizado trabajos relevantes desde los años de 1980 sobre los africanismos en Hispanoamérica, y que seguro muchos de ustedes conocen porque no solo ha hecho estudios sobre este tema, es John Lipsky. Entre otras muchas aportaciones, destaca lo afroportugués a partir de las sílabas abiertas, las vocales nasales, las consonantes prenasalizadas y la indistinción fonológica entre la L y la R. En un artículo sobre el lenguaje afromexicano en el contexto de la lingüística afrohispánica, Lipsky defiende la influencia de lenguas africanas en el español de México a través de un análisis lingüístico muy cuidadoso, que como decía antes tampoco podría y no debo explicar ante especialistas lingüistas como los que me encuentro. Lipsky recupera varios textos literarios de la época novohispana y hace hincapié en varias características propias de rasgos lingüísticos vozales o posvozales, no solo en regiones como Veracruz y la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, sino en áreas en las que sabemos arribaron poblaciones de origen africano como Zacatecas, Saltillo, Tamaulipas, Campeche, Sonora, entre otras muchas, destacando también la aspiración de la S en estas áreas. O sea, se han trabajado regiones como la Costa Chica o como Veracruz con esta idea de la aspiración de la S, pero lo que resalta Lipsky es que en otras zonas del territorio de México también se presenta esto como parte de la posible influencia africana. Concluye Lipsky que existen un conjunto de fenómenos lingüísticos en correlación entre el trasfondo africano y el habla contemporánea y hace hincapié en que actualmente muchos mexicanos desconocen, también como lo hace Pérez, por completo el patrimonio lingüístico y cultural africano en el país y se queja y sorprende de que ningún tratado de dialectología mexicana reconozca la presencia africana en la formación de las zonas dialectales. Lipsky asegura que la historia completa de los contactos lingüísticos afrohispánicos en México está por escribirse. Por otra parte, está Luis Fernando Lara, quien también ha aportado algunos datos interesantes, aunque a su análisis me parece le falta recuperar todos los trabajos históricos y antropológicos que se han hecho en los últimos 20 años. En un artículo de 2015 titulado Africanismos en el español de México, hace una reseña de algunos de los conocimientos sobre la influencia africana en México y sus aportaciones al que denomina español mexicano. A pesar de que Lara repite también varios estereotipos sobre los negros, lo que pasa con muchos investigadores que se acercan por primera vez al tema afro es que se repiten muchos lugares comunes, incluso que dijo en su momento Gonzalo Aguirre Beltrán y que aunque ya se han desmentido o se han transformado, se siguen repitiendo, ¿no? Por ejemplo, esto de que desde la época colonial los negros eran apreciados por su vigor físico, sus habilidades musicales y su lealtad. Estereotipos que siguen presentes, por supuesto, hoy en día. Sin embargo, Lara hace algunas aportaciones que considero importante señalar. Por ejemplo, hace hincapié, como lo señaló el padre Sandoval, el jesuita Sandoval en Cartagena, que los wolofs, de los primeros africanos que llegan a México, aprendían a leer y escribir de manera muy fácil, incluso por su cuenta, y que muchos de ellos hablaban varias lenguas, es decir, que eran multilingües, como sigue siendo hoy en día. Los africanos de muchas regiones hablan 2 o 3 idiomas que escuchan o que tienen que ver con el intercambio entre sus familias.
Ello también explica que muchos de ellos aprendieran rápidamente el español, así como el náhuatl o otras lenguas indígenas de manera muy rápida después de la llegada de la Nueva España. Tenemos varios testimonios donde encontramos, por ejemplo, africanas acusadas, por ejemplo, por la Inquisición de hechicería, haciendo oraciones en náhuatl. Lara sostiene que existieron pocas posibilidades para desarrollar una lengua criolla africana por el intercambio y la convivencia cotidiana con otros grupos y porque el español se convirtió en la lengua útil más importante del mundo novohispano. Aquí traigo esta imagen de la Ciudad de México, de la Plaza Mayor, como uno de los muchos ejemplos de esta convivencia en varias de las ciudades principales de la Nueva España. Ahí estamos viendo en un biombo del siglo XVII, pues a una africana, a una indígena, a una mulata y a un niño africano. Bueno, aquí también es el mismo biombo que está en el Museo de América, y ahí estamos viendo a un mercader español, también en la Plaza Mayor, y una africana o afrodescendiente, aunque parece más africana por la forma de vestir y por cómo sostiene su cántaro, ahí comprando con el español. Además señala que entonces la lengua, el español se vuelve la lengua útil, y que no ha encontrado ningún documento que registre la manera de hablar de los africanos, pero advierte que faltan muchas investigaciones al respecto, como lo hizo antes Pérez y como lo hizo también el Lipsig. Señala que para identificar la influencia de lenguas africanas maternas de la mayoría de las personas esclavizadas que llegaron a América y en específico a México, es decir, el mandinga, el wolof, el kikongo y kumbuntu, sería necesario contar con registros gramaticales y léxicos de estas lenguas del siglo XVI en adelante, y dice que eso no se encuentran o que son muy difíciles de acceso, y dice que incluso puede ser que esto sea por racismo. En suma, Lara sostiene que no se formaron lenguas criollas porque, 3 razones, no hubo condiciones para que los africanos y afrodescendientes vivieran de manera aislada, que la aspiración de la S es más bien de origen andaluz, la relación inmediata y duradera con los indígenas y, por lo tanto, la convivencia de lenguas, y esto de que el español se convirtiera en la lengua de comunicación. Aunque Lara sostiene que no encuentra influencia fonética, hace hincapié en que encuentra influencia léxica, tanto en los toponimios como en los antroponimios y en los léxicos populares. Y comienza citando justamente a Antonio García de León, quien, basado en una descripción de 1777 en 5 jurisdicciones de la costa de Sotavento de Veracruz, registra, entre otros muchos, no se los voy a dar porque son muchísimos, los siguientes nombres: Angola, Mondongo, Paso del Bongo, Cabo Verde, Casinga, La Conga, Guinea, Matamba, Mandinga, Masinga, Tembembe y Yanga. En este mismo sentido, piensa que es casi imposible distinguir épocas de entradas de africanismos al español de México, pero distingue, entre otras, las siguientes palabras: chamba, dengue, marimba, mandingo, mochila y chingar. Como a Rolando Pérez le parece claro que el origen de la palabra chingar es africano, y subraya que Pessoa registra en Brasil xingar como sinónimo de insultar o ofender, también del kimbundu y kikongo xinga. Es interesante hacer notar que tanto Lara como García de León reconocen que algunas palabras provenientes de lenguas bantú que llegaron del comercio por el Océano Índico y por Acapulco, o sea que hay palabras que también distinguen o que nos hablan de esa llegada por el mar Índico, como Mozambique y Mozomboa. No hablan de otras palabras que nosotros hemos encontrado, como cafre, por ejemplo. Cafre, que también en mis tiempos se usaba, ¿no? Cuando alguien manejaba mal o hacía todo mal, decía es un cafre. Bueno, cafre es el nombre de un grupo étnico de África Oriental, también de origen bantú. Por último, quisiera referirme
a la lengua afroseminol, también de una manera muy general, que hablaban, por lo menos todavía hace unos cuantos años, los Mascogos de Musquis, Coahuila, cuyos antecesores fueron también conocidos como Black Seminoles y que son el resultado de la convivencia e intercambio entre indígenas, seminoles y personas esclavizadas que huían de las plantaciones de Estados Unidos hacia Florida, Carolina del Sur, Georgia y Alabama. La otra imagen, este es el fundador de los Muskogos, John Horse. El afroseminol ha sido estudiado fundamentalmente por Jan Hancock, o sea, sí ha tenido estudios de dos importantes, por lo menos 2 o 3 importantes lingüistas, y el mismo Lipsky, a partir desde los años de 1980. Y más recientemente ha sido trabajado por Fernando Nava, por Gerardo Buenrostro y por José Esteban Hernández. Según estos estudiosos, se trata el afroseminol de una lengua criolla de base inglesa con palabras derivadas del gulá, lengua hablada en las islas costeras de Carolina y Georgia en Estados Unidos. El vocabulario es esencialmente inglés, pero las combinaciones sintácticas están basadas en otras lenguas africanas, en nativas americanas y probablemente también del español. Esta lengua también fue hablada por seminoles negros en Seminole Country, en Oklahoma y en Braxtonville, Texas. Recientes investigaciones señalan que el afroseminol está cayendo en desuso, o sea, prácticamente ya nadie lo habla, y también hacen referencia que los cantos religiosos y festivos sí siguen teniendo el uso de estas palabras. Es increíble que ni en el INAH ni en el INALI se tengan registros de esta lengua que ahorita está prácticamente en extinción. Bueno, para ir terminando. Para concluir, podríamos decir, viendo este esbozo muy general de las personas que han trabajado estos temas, es notoria la falta de interés que ha privado en el estudio de las lenguas africanas en México y llama la atención que los pocos investigadores que en los últimos años se han interesado en abordar esta temática no conozcan los estudios históricos de los últimos por lo menos 20 años. Esto de lo que hablábamos al principio en la inauguración del coloquio, que hay el interés de algunos lingüistas, pero no conocen la parte histórica y entonces pueden o suelen repetir muchos de los estereotipos y de las ideas comunes. Es decir, que mucha gente se acerca al tema, lee a Gonzalo Aguirre Beltrán y de ahí basa su investigación. Nos decían unos estudiantes, es que los antropólogos van a Cuixtla, leen Cuixtla. Aguirre Beltrán reconoce en la introducción de Cuixtla que estuvo 2 o 3 semanas en Cuixtla. Leen Cuixtla y quieren, después de casi 70 años, ir a encontrar lo mismo que vio Aguirre Beltrán. Pues eso no puede ser, eso ya es imposible. Entonces, es importante, por supuesto, es fundamental leer a Aguirre Beltrán, pero también es necesario leer todo lo que se ha producido después de él. Las investigaciones sobre este tema son fundamentales para entender la diversidad cultural que caracteriza a la sociedad mexicana, pero además para visibilizar y entender la participación de las miles de personas que construyeron este país y que siguen siendo menospreciadas por la academia. Para estudiar y distinguir la posible influencia de las lenguas africanas en México, o por lo menos la herencia de toponimios, es necesario conocer sobre las lenguas africanas, en particular, como ya lo vimos, el Wolof, el Mandingo, el Kikongo, el Kimbundu. Es importante hacer una investigación de los toponimios de origen africano en todo el territorio mexicano y hacer la historia y genealogía de estas palabras con los contextos de las investigaciones históricas y antropológicas que se tienen en varias regiones de México. Es decir, falta también tener vínculos con los lingüistas y con los historiadores africanos para poder tener esas referencias. Hemos desde el INAH hecho algunos intentos, pero hacen falta más iniciativas de relación entre los estudios de africanistas y de los mismos africanos en todos sentidos, no solo en las lenguas. Y este esfuerzo de García de León y de Lara de hacer este registro de las toponimias en Veracruz debería extenderse a todo el país. El reconocimiento de la importancia de las poblaciones de origen africano en México no es un capricho,
no es una idea exótica o una necesidad solo académica, es una deuda histórica y presente con los pueblos afromexicanos que hoy reclaman conocer su historia y contar con políticas públicas para hacer valer sus derechos y combatir la discriminación y el racismo que todavía hoy en día enfrentan. Esta es una joven de la Costa Chica de Oaxaca. Aquí tenemos las 3 principales regiones de afrodescendientes que hoy se reconocen como tales, otras jóvenes de la Costa Chica, niños, otra joven de Costa, y termino con unas coplas recopiladas justamente por Antonio García de León, posiblemente cantadas en el siglo XVIII a San Benito, un santo negro. Esta escultura de San Benito está hoy en día en el Museo Nacional del Virreinato, fue pintado, era un santo estofado, y San Benito es un santo de Etiopía que tuvo gran devoción en la época colonial junto con Santa Ifigenia. Y que dice así, no se las canto porque no traje mi guitarra, pero dice: Santo San Benito, patrón de los negros, que tú seas negrito, de eso yo me alegro. San Benito es negro, pero muy decente, no le tengan miedo, que no come gente. San Benito santo de yanga y mandinga, de tu sangre negra, yo tengo una pinga. San Benito es negro, pero delicado, no come frijoles por comer pescado. San Benito viene despacito, con sus dientes negros de comer caimito. Al santo yo exclamo por ser distinguido, indio así me llamo, negro es mi apellido. Muchas gracias.